Buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Matías Luna y en este curso vamos a ver lo que son test con Jest en Node. Ok, empecemos hablando un poco acerca de los tests. ¿Qué son los tests? Bueno, hacer test es la forma de codificar con excelencia. ¿Por qué codificar con excelencia? Es aquella forma de comprobar que nuestro código sea correcto y que su funcionamiento se adapte a nuestras necesidades. Cuando nosotros testeamos, tenemos diferentes formas de hacerlo. Puede ser mediante test unitarios, test de integración, test de estrés, entre muchos otros. A nosotros, a la hora de codear, los que más nos van a interesar son los tests unitarios. ¿De qué hablan los test unitarios? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Los test unitarios básicamente son aquellos con los cuales podemos probar o testear pequeñas funcionalidades de código de forma aislada, ¿sí? Está orientado principalmente a testear funciones o métodos de clases, ¿sí? Y testear su correcto funcionamiento en sí. Después, hablando un poco más de otros test que no vamos a practicar en lo que es este curso, tenemos los test de integración. Los test de integración por lo general son test en los cuales se comprueba la integración con un sistema externo. Un claro ejemplo de esto sería, nosotros tenemos un proyecto en el cual tenemos una base de datos, ¿sí? Puede ser una base de datos relacional con Postgres o MySQL, en la cual deseamos comprobar su correcto funcionamiento con una base de datos de test, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los test de estrés, ¿sí? Los test de estrés básicamente son aquellos test que intentan comprobar la solidez que tiene una aplicación para recibir grandes cargas de información durante tiempos prolongados. Ejemplo, yo tengo una API REST construida en Golang, la cual tiene un tiempo de respuesta muy bueno, ¿sí? De pocos ms, pero yo quiero testear ante grandes cantidades de carga, ejemplo, 10.000 requests simultáneas por segundo, ¿cómo se comporta la app? Básicamente esto sería un test de estrés. Continuemos. Como les mencioné anteriormente, vamos a crear lo que es un proyecto con Node.js, ¿sí? Y con JavaScript Vanilla. Eso cabe aclarar, no voy a usar TypeScript, que sería de mi preferencia, pero en este caso, como es un caso de ejemplo muy básico, no lo voy a utilizar. A su vez, tampoco voy a usar el type module del package.json para hacer imports. O sea, voy a usar require, todo muy vanilla. Así que nada, podemos comenzar. Para crear el proyecto base, tenemos que seguir estos simples pasos. Es bastante simple. No requiere un gran conocimiento para hacerlo. Empecemos. Para crear un proyecto, tenemos que ejecutar el siguiente comando. ¿Sí? Podemos ejecutar un npm init -y. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a crear el proyecto. ¿Sí? Ok, lo vamos a ir viendo en tiempo real. Me vengo a mi terminal de confianza, perdonen que esté en negro y en oscuro, pero no puedo cambiar el color de esta. npm. Primero nos vamos a parar sobre el folder que nosotros necesitemos crear. En este caso yo, para hacerlo de muy ejemplo, me voy a parar sobre el desktop, ¿sí? Con un cd desktop. Luego voy a inicializar el proyecto, npm init. Perdón, primero sería mejor pasarnos a una carpeta, por las dudas, que no se me cree sobre el desktop en sí. Vamos a hacer mkdir y le vamos a poner jest project, por ejemplo. Ok, una vez que lo creamos, ahora nos movemos a dicha ruta, ¿sí? Ok, ahora hacemos npm init -y. Listo. Ya se nos creó un proyecto super base. Si nos metemos acá adentro, podemos ver que ya tenemos el package.json, ¿sí? Este es el primer paso, súper fácil. Volvemos a lo que es la presentación. Ok, ahora lo primero que vamos a hacer es abrir, o sea, lo segundo que vamos a hacer es abrir el proyecto en nuestro IDE, ¿sí? Nos venimos a nuestro IDE de confianza, ¿sí? Que yo lo tengo en el otro lado, denme un segundo. Ok,
abrimos nuestro IDE. En mi caso yo estoy usando IntelliJ, ¿sí? Es bastante cómodo para lo que es codear en Node. Así que nada, IntelliJ WebStorm, por las dudas. Ok, volvemos a la presentación. Ya lo abrimos, vemos que tenemos nuestro package JSON, ¿sí? El nombre del proyecto es JSProject, tiene la versión tanto, no tiene el type module, eso es muy importante. El main es un index.js y no mucho más. Volvemos a lo que es la presentación para seguir viendo el paso a paso. Ok, la presentación nos afirma que utilicemos lo que es el npm install, ¿sí? Nos venimos al proyecto, corremos el comando npm install y empezará a descargar las dependencias. Es solo para asegurarnos en este punto de crear el package log.json y a su vez para asegurarnos de que el proyecto se generó bien. Acá vemos que se creó el nuevo archivo que bueno, tiene como si fuese un backup de las últimas dependencias descargadas. En este caso no tenemos ninguna dependencia, así que no va a pasar absolutamente nada. Ok, volvemos a la presentación. Una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar a instalar y configurar Jest, que a su vez, así como instalar Node, es demasiado sencillo. Es correr un comando y lo hace por nosotros. Ok, hacemos npm install --save dev jest. Con esto lo que haremos es agregar como dependencia de desarrollo a Jest en nuestro package JSON, ¿sí? Ok, vamos al proyecto, vamos a proceder con esa pequeña prueba, vamos a hacer un npm install --save dev de la dependencia jest. Esto probablemente demore algunos segundos en el caso de que ustedes ya lo hayan usado en otro proyecto y lo tengan en su node local. Muy importante chequear, en el caso de que ya tengan instalado Node, que tengan seleccionada la versión que van a utilizar. En este caso yo voy a usar la versión 16. Ahora sí, corremos el npm install --save dev de jest. Eso no lo aclaré, yo uso un gestor de versiones de Node que se llama NVM. Ustedes probablemente no lo tengan, no pasa nada. O sea, ustedes directamente se van a la página de Node e instalan la versión que ustedes necesiten. ¿Para qué se utiliza NVM? Ahí haciendo una pequeña y muy rápida introducción. Se utiliza para poder switchar entre diferentes versiones, la 12, la 14, la 16, la 18, en el caso de que sea necesario para ustedes, dependiendo del proyecto. Es muy importante que no utilicen la versión de Node 12. ¿Por qué? Node 12 pasa a estar deprecada en noviembre del 2022. Faltando tan solo un mes para noviembre, les recomiendo no usarla y empezar a utilizar la Node 14. Y, ¿por qué no empezar a subirse a la Node 16, que es una de las últimas, es la última versión estable, hasta mediados de este mes que se anuncia oficialmente el release de la Node 18? Dato de color. Ok, seguimos esperando a que se instale. Probablemente acá haga un mini corte. Perfecto. Una vez instalado, nos va a salir que se agregaron N paquetes, se auditaron tantos paquetes, etc. Volvemos a la presentación. Una vez que ya instalamos Jest en nuestro proyecto, lo que nos sigue es poder instalar Jest de forma global. ¿Para qué dirán? Más adelante utilizaremos el comando Jest a secas para ejecutar los tests de nuestro proyecto. Nos venimos a WebStorm, ¿sí? Y vamos a hacer un npm install de -g de Jest. Cuando se utilizan abreviaciones, se utiliza un solo guión. Cuando se utiliza la palabra completa, se utilizan ambos, por las dudas. Perfecto. Ya se terminó de instalar lo que es Jest de forma global. Ahora podemos pasar al siguiente paso, que el siguiente paso es inicializar lo que es el proyecto. Ok. Pero antes, vamos a comprobar que se instaló de forma correcta, que con un comando demasiado simple, que es jest --version, ¿sí? En el cual nos va a arrojar la versión de Jest que estamos usando actualmente. En mi caso es la 29.1.2, ¿sí? Volvemos a la presentación.
Y ahora, algo muy importante. En el caso de que al ejecutar el jest -b o -version, etcétera, y les saltó algún error como el siguiente, es porque están usando probablemente Windows. En el caso de estar usando Windows, van a tener que ejecutar el comando que yo les dejo acá abajo, ¿sí? Para, nada, aceptar una execution policy que tiene Windows y nada, eso. Si están en Mac o en Linux, no les va a joder en ningún problema. Ok, creemos la configuración de Zest. Para hacerlo es muy simple también. Como les digo, este proyecto es demasiado simple, no tiene nada especial. Y es tan fácil como hacer un yes, menos menos, init. Eso nos va a llamar a la dependencia global, esta que instalamos anteriormente, con la flag o el argumento init, inicializando el proyecto. ¿Sí? Ok. Primera pregunta que me haces es, ¿deseas crear, perdón, un script llamado test con la configuración de Jest en el package.json? Sí, le damos que sí, le damos yes. O apretamos la Y, es lo mismo. Ok, ¿deseas crear un archivo de configuración de TypeScript? En mi caso, no, porque estoy usando un proyecto de Node Vanilla. Hacemos N. Ok, ahora nos pregunta que básicamente elijamos el entorno de ejecución en el cual vamos a usar Zest. Node o JS-DOM. JS-DOM está hecho para React y demás. En este caso vamos a seleccionar Node. Nos pregunta si deseamos añadir un reporte de coverage. Sí, ¿por qué no? Está muy bueno y es muy importante el coverage para, nada, saber cuánto de nuestro código en verdad está testeado. Ahora nos pregunta qué usaremos como instrumento de código para el coverage, la V8 Babel. Estos son básicamente los compiladores de lo que es Node. V8 es el nativo, es el V8 de Node. Y Babel es una librería externa. Vamos a seleccionar V8. Ok, esto es algo muy importante y que puede traer aparejado muchas cosas malas en el caso de que no lo hagan. En esta pregunta, básicamente nos está diciendo que luego de cada test set, si deseamos refrescar automáticamente todos los mocks, las instancias y los contextos construidos durante un test. ¿Por qué? Ejemplo, nosotros estamos haciendo un test case de un módulo en específico y estamos moqueando 5 módulos que dependen de o sea, que tienen dependencia de este módulo. Si nosotros nos olvidamos de clinear o borrar ese mock, tendremos un problema gigante. Que en la siguiente test case vamos a seguir teniendo moqueado ese módulo cuando por ahí no lo necesitábamos moqueado. Es muy importante. Ok, le vamos a dar que sí. Listo. Ya se creó lo que es la configuración de Jest. Si se vienen por acá, vamos a ver que nos creó un pequeño archivo que se llama jestconfig, que tiene toda la explicación, ¿sí? Tiene una documentación muy buena de para qué funciona cada cosa que está activa acá. Y también tiene varias cositas más que ustedes pueden ir activando a gusto, básicamente. Ok, volvemos a la presentación. Una vez, bueno, ya instalado, como les dije, nos genera esta dicha configuración. Y les voy a explicar muy rápidamente qué nos creó. ClearMocks es más de lo que ya les expliqué hace rato. Básicamente para eliminar todos los moqueos de módulos, ¿sí? Moquear es simular una función. Es cambiar su comportamiento para el uso de un test unitario. Como lo sabemos, un test unitario moquea una función, o sea, perdón, testea una función en específica, algo muy modular. Nosotros, al testear una función, no tenemos que testear también las funciones que llama a esta función en su interior, sino lo que hacemos es moquearla, reemplazamos su funcionamiento por algo totalmente controlado y demás. Correct coverage básicamente nos va a indicar cuánto el porcentaje de coverage que tienen nuestras líneas, nuestras funciones y nuestro código en total. El coverage directory es una carpeta que se nos va a crear que tiene metadata acerca del coverage recolectado.
nada muy importante. Y el Coverage Provider es aquel, aquel motor que nos va a proveer nuestro coverage. En este caso, la V8 nativa de Node. Y para cerrar con broche de oro, les digo que cualquier duda que tengan acerca de la configuración del proyecto, hay un apartado en lo que es la documentación de Zest que les va a indicar muchas más cosas que yo no les expliqué. Pero nada, simplemente decirles que con lo que les expliqué les alcanza y les sobra para empezar a testear de una forma bastante profesional ya. Eso es todo. Ok, esto es lo último que vamos a ver en este video. En el próximo ya vamos a empezar a jugar un poco con el testear funciones, moquear funciones y demás. Así que nada, gracias por ver este primer video.